a Hoy Catequesis. Hoy el tema que vamos a tratar es sobre la Biblia. Entonces es un tema de las Sagradas Escrituras, donde tenemos el contenido de toda la inspiración divina que nuestro Dios nos dejó, escrito por manos humanas, donde vamos a ir descubriendo cuáles son sus partes, cómo se busca un pasaje bíblico y cómo debemos de leer las Sagradas Escrituras, cómo deberíamos leerlas o interpretarlas y su funcionalidad en nuestra vida cristiana. La Biblia. La Biblia, del latín Biblia, y del griego Biblia, Biblia, libros. Es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y en el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. La Biblia es el medio principal mediante el cual Dios nos habla y se manifiesta ante nosotros. La Biblia nos orienta hacia Jesús y nos da instrucciones para la vida. A través de la Biblia estamos invitados a conectarnos con Dios y a construir una relación con Jesús día a día. ¿En cuántos idiomas se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo, griego. En hebreo se escribió la mayor parte del Primer Testamento. En arameo se escribió Tobías, Judith, el original de San Mateo, fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías y Génesis. En griego se escribió Sabiduría, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, partes de los libros de Esther y Daniel, el Segundo Testamento, excepto el Evangelio de San Mateo. La Biblia es una guía. Nos muestra cómo vivir y nos da límites. Cánones bíblicos. El primer canon es el Pentateuco, el cual se compone de los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y contiene la ley de Dios, que es el conjunto de los 613 preceptos del judaísmo, o mitzvah. La versión judía de la Biblia, llamada el Tanaj, consta de 24 libros, con ciertas diferencias respecto a las Biblias cristianas. Algunas de ellas son los nombres de varios libros: Éxodo, para el original Shemot, nombres; Levítico, para Vaikra y llamó. La subdivisión en 3 secciones: Torá, la ley, el Pentateuco; Neviim, los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes; y profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores; y Ketubim, los escritos, Salmos, Proverbios, Daniel y los demás libros. Canon de la Iglesia Católica según el Catecismo de la Iglesia Católica.
Numeral 120. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. DB 8,3. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuenta Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo. Decretum Damasi, DS, numeral 179, Concilio de Florencia, año 1442, 1334 al 1336. Concilio de Trento, 1501 al 1504. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, para el Primer Testamento. Ok, queridos hermanos, la Biblia, de acuerdo a la información que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 120, está compuesta por 2 grandes libros o 2 grandes partes, que sería el Primer Testamento, que está comprendido por 46 escritos o libros, y el Segundo Testamento, que estaría compuesto por 27 escritos o libros. Entonces, en este canon de la Iglesia Católica, pues nos dice que es el compendio completo de 73 libros los que componen lo que es nuestras Sagradas Escrituras para nosotros instruirnos en la fe católica, junto con el magisterio de la Iglesia y reforzar también con lo que les decía anteriormente del Catecismo de la Iglesia Católica. Ambos nos dan luces y sobre todo la Biblia es una guía, es como una brújula que nos dice hacia dónde dirigir nuestras decisiones, nuestro plan de vida, pero también un plan de vida conforme a la divina voluntad. Para ello debemos darle cabida y espacio a nuestro Señor para que nos pueda hablar a través de las Sagradas Escrituras, leyendo y meditándolas. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda carta a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Segundo Testamento. Se divide en 2 libros: Primer Testamento, PT,
siglas, Segundo Testamento, ST, siglas. El Primer Testamento es el más grande y más antiguo de los dos e incluye todo lo que pasó antes de la vida de Jesús. El Segundo Testamento incluye la vida de Jesús y lo que ocurre después. Entre los diferentes géneros de literatura que se encuentran en la Biblia están historia, poético popular, Génesis, informativo, Reyes, anuncio, Evangelios y Hechos, ley, Deuteronomio, Levítico, profecía, profetas mayores y menores, líricas, expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor, salmos, cantar de los cantares, lamentaciones. Sabiduría. Son reflexiones sobre diversas realidades de la vida. Proverbios, Job, Eclesiastés, entre otros. Cartas. Cartas proféticas, reales, temáticas, acción apostólica. Las cartas de San Pablo, Pedro, Juan y otros. Apocalíptica. Relato de las revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños. Daniel, Isaías, Apocalipsis. Consejos para leer la Biblia. 1. Consigue una Biblia. 2. Encuentra un momento y un lugar que te funcione. 3. Cuando leas la Biblia, no la abras al azar y leas lo primero que salga. Te puedes confundir. Es mejor leer un libro a la vez y no tiene que ser el primero. Te recomendamos uno de los 4 evangelios cuando estamos iniciando a leer las Sagradas Escrituras. 4. Es importante saber qué género estás leyendo y leer la introducción del libro para saber su contexto social, histórico, para qué fue escrito, a quién y por quién. 5. Hazte muchas preguntas e investiga. 6. Ora cuando leas la Biblia. 7. Habla con otros y no temas hacer preguntas. ¿Cómo buscar un pasaje en la Biblia? La Biblia se divide en libros, capítulos y versículos. Por ejemplo, 2 Sam 24:10 significa 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Las siglas son las abreviaturas de los nombres de los libros de la Biblia. Por ejemplo, Jer es igual a Jeremías. FLP es igual a Filipenses. PR es igual a Proverbios. Número del libro. Cuando hay varios libros con el mismo título, se pone un número antes de la sigla, indicando así que se trata del primero, segundo o tercer libro. Por ejemplo, 1 MAC es igual a Primera de Macabeos. 2P es igual a Segunda de San Pedro. 2R es igual a Segunda de Reyes. Los capítulos se llaman así a los trozos largos en que se divide cada libro
y se indica con un número relativamente grande que va después de la sigla. Por ejemplo, Ger 15 equivale a decir Jeremías capítulo 15. 2Ti equivale a decir Segunda de Timoteo. Los versículos son trozos más pequeños que los capítulos. Son subdivisiones de ellos. En cada libro de la Biblia varía el número de los capítulos y versículos. Por ejemplo, TB 10:9 equivale a decir Tobías capítulo 10, versículo 9. IS 44:2 equivale a decir Isaías capítulo 44, versículo 2. La coma siempre la encontramos en medio de dos números e indica que el primero hace referencia al capítulo y el segundo al versículo. Por ejemplo, John.2,1, significa Jonás, capítulo 2, versículo 1. El punto. Este signo se utiliza para significar y. Por ejemplo, JDT.9,1.9 equivale a decir Judith, capítulo 9, versículos 1 y 9. El punto y la coma. Estos signos, cuando van juntos, equivalen a una nueva cita, después de haber hecho una anterior. Por ejemplo, Eclo.10,1, punto y coma 24,22. Quiere decir Eclesiástico capítulo 10, versículo 1 y capítulo 24, versículo 22. Otro ejemplo de citas bíblicas de libros distintos, SAB.16,2, punto y coma, MT 20,23. Quiere decir Sabiduría, capítulo 16, versículo 2, y Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 23. Guión. Este signo equivale a decir al. Por ejemplo, LC 1,1-25 quiere decir Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo del 1 al 25. La letra S ordinariamente se utiliza al final de una cita e indica que además de considerar la cita que se ha dado, debe leerse el versículo siguiente. Por ejemplo, JN.7,1S quiere decir Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 1 y siguiente. En caso de doble S, deben leerse los versículos siguientes que hablan del mismo tema. Las letras A, B, C, cuando después de una cita hay alguna de estas letras, significa que lo que buscamos está en la primera, segunda o tercera parte respectivamente del versículo. Por ejemplo, GEN.4,3b indica que nos referimos a Génesis capítulo 4, versículo 3 en la segunda parte. Estas letras, sin embargo, son poco utilizadas. Ejercicio práctico. Ok, mis queridos hermanos, vamos entonces con el ejemplo práctico de la Biblia. Aquí en mi lado izquierdo tengo la Biblia de estudio y en mi lado derecho tengo la Biblia latinoamericana.
La diferencia entre ambas es que la de mi lado izquierdo es una Biblia más con sentido personal y la uso particularmente para orar, para meditar y para estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso es que dice que es una Biblia de estudio. Mientras que la de mi lado derecho la utilizo más para los encuentros de catequesis, las evangelizaciones y también para irnos de misión. Entonces, ¿por qué? Porque esta Biblia de mi lado derecha, si vemos en el lomo, nos dice que es una edición pastoral. Entonces su traducción es más enraizada para los temas de la pastoral familiar, para las catequesis y para otras actividades dentro de los ministerios de la iglesia que nos sirven mucho para educarnos en lo que el Señor nos quiere decir con su palabra. Muy bien, con esta Biblia de Dios habla hoy vamos a buscar el primer ejemplo que vimos en el video, que es Segunda de Samuel. Aquí lo vemos, que es el libro Segunda de Samuel, capítulo 24, que es el número grande, y el versículo es el versículo 10. Vamos a irnos acercando, y aquí lo tenemos. Pero David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población y confesó al Señor: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego, Señor, que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. En este caso, esta cita bíblica, aquí es donde la buscamos, y si ven, tenemos una serie de concordancias que nos dicen cuáles son las referencias que podemos ir buscando en las citas que vamos leyendo para ir apoyando las citas bíblicas que vamos meditando en ese momento. Muy bien, hermanitos, en esta Biblia pastoral vamos a buscar el ejemplo que vimos en el video, que es Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Vemos acá que estamos en el libro de Samuel. Vemos aquí que estamos en el capítulo 24, que es el número grande. El versículo es el 10. Debemos pasar la página y vamos a irlo buscando acá poco a poco. Y lo vemos aquí. Entonces nos dice: pero enseguida el corazón de David se puso a palpitar. Había censado al pueblo. Le dijo a Yahvé: cometí un grandísimo pecado. Perdona, Yahvé, ahora el pecado de tu servidor actúe como un tonto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos que esta traducción es diferente a la traducción de la versión Dios habla hoy o la versión popular. Pero igualmente las dos tienen un sentido que es el de instruir, el de enseñar y el de indicarnos que David estaba seriamente contrito porque se había dado cuenta que había cometido un error al mandar a censar al pueblo, porque era voluntad de él y no voluntad de Dios, si lo vemos en la lectura del capítulo completo. Pero esto es un poco para que vean el ejemplo, cómo ubicamos una cita bíblica dentro de estas dos Biblias y cuáles habían sido sus traducciones para el caso de esta cita bíblica en particular. Oración jaculatoria. Salmo 119, versículos 89 al 94. Señor, tu palabra es eterna, afirmada está en el cielo. Tu fidelidad permanece para siempre. Tú afirmaste la tierra y quedó en pie. Todas las cosas siguen firmes conforme a tus decretos, porque todas ellas están a tu servicio. Si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues por ellos me has dado vida. Sálvame, pues soy tuyo y he seguido tus preceptos. Bueno, hermanos, y así hemos concluido un tema más de Hoy Catequesis, que era sobre la Biblia.
Espero que les haya gustado y que les haya servido los contenidos de acá. Recuérdense que esto es un compendio de experiencias y de intercambios. Si gustas, puedes comentarnos qué otros temas te gustaría que nosotros aquí explicáramos, que nosotros con mucho gusto lo haremos. Y también te invitamos a darle like al video si este video obviamente te ha gustado, que esperamos que sí. Y por favor suscríbete a nuestro canal dándole clic a la palabra suscrito y clic también a la campanita para que te lleguen las notificaciones apenas subamos un video. También te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Hoy Catequesis. Recuerda también que puedes comentar, compartir y darle like a nuestros videos y a nuestras fotos. Gracias por estar allí. Dios les bendiga y María Santísima les guarde. Besos gigantes. Esperamos vernos pronto y que el Señor me los bendiga.